Digamos, esta es una sociedad muy fraccionada y el sistema educativo, uno podría decir que es culpable o es un reflejo de eso. Pues en la medida en que los colegios públicos no sean colegios competitivos, digamos, que les brinden las garantías a los niños de aprendizaje, una familia con recursos no va a pensar en meter a su hijo a un colegio público versus poderlo pagar y que salga pues con las garantías de convivencia y de calidad que se requiere salir pues para enfrentar la vida. Cuando tenemos una sociedad segregada en lo educativo, la tenemos también segregada en lo social, es decir, no es solo que vamos a distintas escuelas, es que nunca nos vamos a casar, nunca vamos a ser amigos, nunca posiblemente vamos a vivir en el mismo edificio. Pues efectivamente Colombia ha hecho progresos importantes en el sector educativo en los últimos 25 o 30 años. Lo que pasaba antes de la Constitución del 91 y de la Ley General de Educación era que teníamos unos colegios públicos regados por ahí, unos colegios públicos en las zonas rurales bastante abandonados, pero no había una administración del sector. La administración del sector lo que hace es que pone los ingredientes dentro del sistema que se requieren para poder tener un sistema educativo. Infraestructura, profesores, dotaciones, modelos pedagógicos, y entonces ahí es cuando se empieza a organizar el sector, y la organización del sector pues implica también la financiación, que es cuando nace el Sistema General de Participaciones, empieza a llegar la plata a las entidades territoriales. Eso realmente no pasa sino hasta principios del 2000. Creo que desde la educación inicial tenemos el principal problema, todo lo que tiene que ver con educación de la primera infancia, pero no solo educación, sino todo lo que permite la educación, como la nutrición, la buena salud materna, un materno-infantil. Educación primaria también es un problema, pero hemos mejorado mucho en cobertura. Siento que un gran cuello de botella en este momento es la educación media y que ahí deberíamos estar poniendo muchos esfuerzos. La ley 715 lo que hace es decir, listo, yo le empiezo a pagar por la cantidad de niños matriculados que usted tiene y usted me tiene que demostrar que esos niños están a donde están. Entonces eso empieza a organizar el sistema. Pues para que se me matriculen los niños yo tengo que tener una infraestructura, tengo que tener un docente y entonces los niños van a llegar. Hay muchos estudios que nos muestran que el tipo de docentes que tenemos va a ser muy importante para la educación que dictamos y tenemos ahí un gran paso para mejorar la calidad de nuestros docentes en escuelas rurales, pero también en escuelas de nuestras ciudades más periféricas. Entonces el sistema educativo público que tenemos hoy, el que tiene las deficiencias que tiene, pero que efectivamente cuenta con instituciones educativas, con maestros, con materiales, con niños matriculados en los colegios y una cantidad de cosas más que se han dado, existe solamente desde hace 25 años. Pensar cómo hacemos para que las capas medias no huyan a la educación privada, sino que consideren la educación pública primaria y secundaria como una opción, porque creo que eso tiene un impacto no solo en los individuos, sino en todo el tejido social que está alrededor. Un proyecto de educación pública más policlasista. Mi llamado a intentar mejorar esto. Y hay distintas maneras de hacerlo. Uno tiene que ver con apoyar escuelas más periféricas en el país y en las ciudades, pero otra tiene que ver también con intentar lograr la mezcla. Y esto tiene que ver con el rol que el capital social tiene en muchos outcomes de la sociedad, en términos de cohesión, en términos de normas, en términos de modelos de rol de lo que podemos hacer a través de la educación. Lograr que pasen, volviendo a la metáfora del embudo, por el cuello del embudo personas que a pesar de tener las condiciones académicas no estaban pasando por ese embudo para llegar a la educación superior. Cuando la gente habla de que es que las políticas públicas en Colombia se han concentrado mucho en la cobertura, puede ser cierto, pero es que antes no había niños en los colegios. ¿Cómo voy a arrancar a hacer calidad si no tengo a quién educar? Y eso además genera unos impactos en calidad complicados porque lo que hacen los colegios es recuperar una cantidad de niños que estaban perdidos del sistema, que llegan en extra edad, que llegan con todo tipo de complicaciones y entonces incluso los cambios en calidad no se empiezan a ver sino muchos años después. Creo que la experiencia de ser Pilopaga nos da la pauta de que aún tarde en la vida, es decir, a los 17, 18 años, 16 años, 19 años, es posible generar experiencias de integración muy fructíferas para todos. Fue un proyecto que apuntó a la calidad y no a la cobertura. Estaba pensada para jóvenes excepcionales, eran jóvenes pobres y que
a pesar de ser excepcionales, por esa condición de pobreza no podían acceder a la educación de calidad que merecían. Invertir en calidad es muy doloroso porque uno no ve los resultados en 4 años, entonces eso contradice un poco los periodos de gobierno y entonces la gente pues prefiere que pues ir a cortar cintas y construir colegios, que es lo que uno arranca y puede hacer en ese momento, o entregar becas, que es lo otro que puede hacer instantáneamente. Pues eso es una parodia, pero digamos, apostarle a la calidad es muy difícil. ¿Qué pasó con Serpi lo Paga? Serpi lo Paga era un programa complementario a una política de educación superior. Y lo que pasa es que como no hay más política de educación superior, Serpi lo Paga queda solo volando y lo que le cae es un tema político muy duro, porque eso no es imposible uno decir que es que la forma como voy a cambiarle el acceso a los jóvenes a la educación superior va a ser a punta de programas de becas. Eso es imposible. Yo tengo que tener un sistema de educación superior robusto que le dé oportunidades a todos a distintos niveles y donde los jóvenes pues encuentren o financiación o sea parcialmente gratuita la educación o puedan acceder a la educación pública o puedan acceder a distintas cosas independientemente de sus capacidades, porque pues no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí el derecho a estudiar todo lo que queramos. Reconocer los grises y las limitaciones no quiere decir no reconocer las ganancias. Personas que nunca se habían encontrado en el barco de una escuela dada la segregación de las educaciones de primera infancia, primaria y secundaria. Se encuentran en la universidad cuando nunca se habrían encontrado de otra forma en la misma universidad, porque teníamos jóvenes que habían tenido una vida de privilegio sentándose en el mismo banco del salón de clase con jóvenes cuya mejor oportunidad hubiera estado en la universidad pública, pero no estaban accediendo ni siquiera a esas universidades públicas. Digamos, esta es una sociedad muy fraccionada. Y el sistema educativo, uno podría decir que es culpable o es un reflejo de eso. Pues en la medida en que los colegios públicos no sean colegios competitivos, digamos, que les brinden las garantías a los niños de aprendizaje, una familia con recursos no va a pensar en meter a su hijo a un colegio público versus poderlo pagar y que salga pues con las garantías de convivencia y de calidad que se requiere de salir pues para enfrentar la vida. Cuando tenemos una sociedad segregada en lo educativo, la tenemos también segregada en lo social, es decir, no es solo que vamos a distintas escuelas, es que nunca nos vamos a casar, nunca vamos a ser amigos, nunca posiblemente vamos a vivir en el mismo edificio, es que nuestras trayectorias están fragmentadas, no nos divertimos en el mismo lugar. Cuando eso pase, pues nuestras expectativas, nuestras normas sociales también están segmentadas y la educación puede jugar un rol muy importante en la cohesión social, en unir a los diferentes, en sentar en el mismo banco de escuela personas muy distintas, sobre todo de distintas clases sociales, pero también la cohesión se logra en las interacciones cotidianas. Y si no existe la posibilidad de tener interacciones cotidianas comunes, pues no hay posibilidad de cohesión. Y si no existe la cohesión, pues no existe la idea de un todo, ni tampoco una idea de una ciudadanía compartida, de una empatía por lo que le sucede al otro. Y en una sociedad con tanta inequidad, las instituciones fragmentadas, le hace el barrio, la educación, el matrimonio, los espacios de esparcimiento, hacen que nuestras vidas sean fragmentadas y que no podamos resolver en el futuro problemas comunes. Claramente, cuando uno logra unas condiciones óptimas, tanto sociales como de calidad y de pertenencia, uno sí lograría que la educación, independientemente fuera pública y privada, pues lograra cohesionar una sociedad. Lo que sí me encuentro que es una sorpresa es que los temas de convivencia escolar se han incrementado significativamente después de la pandemia, o por lo menos se empezaron a evidenciar mucho más claramente. Y así como la alimentación, si uno no tiene las condiciones de seguridad, de tranquilidad dentro de un colegio, no importa qué proyecto educativo le meta a uno y qué esfuerzo haga en matemáticas, uno no logra aprender. Uno no aprende con hambre y uno no aprende sintiéndose o bulliado o angustiado o inseguro en una institución educativa. Si bien los costos de la integración social van aumentando con la edad, lo que Serpi lo Paga muestra es un gran éxito en la posibilidad de interacciones sociales que llegaron en algunos casos a la amistad, pero en otros casos a generar lo que Granovetter llama como lazos débiles, que son esos conocidos de conocidos a los que yo voy a ver y voy a identificar, tú fuiste mi compañera en cálculo X, era muy pila en una entrevista de trabajo. Yo no necesito hacerme amigo tuyo para que nuestra relación tenga un efecto en mi movilidad social. Si uno logra que los niños aprendan lo que tienen que aprender y ya después la competencia para acceder a la educación superior o a la educación terciaria los pone en las mismas condiciones, siempre y cuando la financiación esté garantizada.
condiciones económicas no logran acceder a la educación que se merecen acceder y se está bloqueando pues unas capacidades y unas habilidades de unos jóvenes que están perdiendo oportunidades porque no tienen las condiciones económicas para estudiar. Y eso es una tragedia para una sociedad, porque uno lo que quiere es que pues, la mejor gente reciba la mejor educación. La única mirada no puede ser la asimilación a la integración social, es decir, que los que consideramos otros diferentes, afros, indígenas, de región, sean los que tengan que adaptarse a una institución que sigue teniendo un currículum oculto de clase media o clase media alta. Por currículum oculto me estoy refiriendo a todas esas cosas que no enseñamos pero que asumimos que nuestros estudiantes deben saber. Léase leer inglés en el primer semestre o peor, hablar inglés como si hubieras nacido en Brooklyn en el tercer semestre y tengas unas clases que sean totalmente en inglés y donde debas participar en inglés con compañeros que son absolutamente bilingües y que obviamente te van a generar pánico escénico a la hora de participar. Pero no es solo eso, es manejarse con cultura de clase media o de clase media alta, con los gastos que eso supone. ¿Qué siento yo que ha pasado en los últimos años? Siendo un poco injusta, porque yo creo que eso, como les digo, tiene altibajos, es que se estancó un poco eso. Ya como que se organizó el sector y entonces eso arranca una inercia de, bueno, los niños ya tienen cupo, ya van al colegio, el maestro está allá, ya se les da la comida y nadie realmente está ya pensando en, bueno, cuáles son las necesidades, hay que hacer un esfuerzo adicional, porque también nos encontramos que estamos teniendo una deserción altísima en los colegios públicos de todo el país y entonces estamos haciendo unas apuestas específicas al tema de volver pertinente la educación, que los jóvenes y los adolescentes sientan efectivamente que quedarse a terminar la escolaridad se justifica y mostrarles cuáles son todas las oportunidades que se tienen si uno termina el primer ciclo de formación. Más allá de lo educativo, deberíamos promover empresas que facilitan la movilidad social. Tú mejoras la educación, pues las empresas te van a contratar, digamos, naturalmente, como por mercado, porque eres bueno. Pero como eso es muy difícil de que suceda, entonces necesitamos hacer cosas más pequeñas y trabajar en ensanchar esos cuellos de botella de los embudos. Creo que trabajar mejor en recibir estudiantes de primera generación, acompañarlos durante el proceso educativo y luego acompañarlos en el mercado de trabajo, donde también detecto que las diferencias sociales empiezan a aparecer otra vez, sobre todo en carreras que exigen un capital social y un capital cultural específico, como por ejemplo el derecho, y esto no pasa, por ejemplo, o no pasa tanto en las primeras instancias de las carreras más técnicas. Ahí sí es como el huevo o la gallina, ¿qué pone uno primero? Si es la educación la que tiene que resolver el problema de cohesión social o si es la política pública que va alrededor. Hay una realidad, uno tiene que aceptar las realidades que están, uno quisiera que fueran distintas, se puede trabajar en lo que está y uno tiene que plantear políticas públicas que tengan una visión de largo plazo. Si nosotros pensáramos en políticas de Estado y no de gobierno, tendríamos probablemente resultados de cohesión social más consistentes. Y entonces tal vez ahí sí hay una responsabilidad en la política pública. Claro que tiene muchos desafíos porque tú tienes una sociedad segregada y la estás tratando de transformar a través de la educación. Pero pues, ¿qué es la educación sino tratar de no reproducir los valores, sino tratar de transformarlos y generar sociedades más justas? Bogotá está haciendo una apuesta de ese tipo. Lo que hicimos es unir el programa de atención integral a la primera infancia entre integración social y educación, unimos al sector salud y al sector cultura y dijimos vamos a hacer una política y vamos a hacer una sola meta. Estamos haciendo un sistema articulado en donde estamos diseñando un modelo de gobernanza Bogotá, a donde estamos juntando los recursos de todos en esa misma canasta y estamos haciendo un sistema de aseguramiento de la calidad que nos garantice que lo que pasa en un colegio en Bogotá en jardín y prejardín sea lo mismo que pasa en un jardín de integración social o sea lo mismo que pasa en un jardín privado. ¿Cuál es la apuesta de esto? Pues además de cualificar la prestación que ya tenemos de los niños que tenemos y de que todos los niños nuevos que empiecen a ingresar pues reciban la atención que tienen que recibir, es poder generarle un modelo al país.